¿Sabías que hubo un papa que fue exhumado y juzgado muerto? ¿O que existió un papa guerrero y otro que renunció al trono sagrado? Quédate hasta el final, porque esta es la sorprendente y fascinante historia de los papas. El papado es la institución religiosa más antigua del mundo aún en activo. Su historia comienza con San Pedro, considerado el primer papa de la Iglesia Católica, nombrado por Jesús según la tradición recogida en los Evangelios. San Pedro murió mártir en Roma, crucificado cabeza abajo, según cuentan las fuentes cristianas. Sus restos, según la tradición, descansan en la actual Basílica de San Pedro, construida siglos después sobre su tumba. Tras Pedro, los primeros papas enfrentaron persecuciones y clandestinidad. Nombres como Lino, Cleto y Clemente I lideraron a los cristianos en tiempos hostiles, cuando el Imperio Romano condenaba duramente su fe y sus creencias. Con el Edicto de Milán en 313, Constantino legalizó el cristianismo. El Papa Melquíades fue testigo de este cambio decisivo que permitió a la Iglesia salir de las catacumbas y empezar a levantar templos en libertad. León I, llamado el Magno, fue uno de los papas más influyentes. Defendió Roma frente a Atila, el temido líder de los hunos, logrando que abandonara la ciudad sin derramar sangre ni arrasarla. Gregorio I, conocido como el Grande, fue otro de los pilares del papado medieval. Organizó misiones evangelizadoras hacia Inglaterra y reformó la liturgia, dejando como legado el célebre canto gregoriano que aún perdura. Durante siglos, los papas ejercieron tanto poder espiritual como político. A veces fueron mediadores, otras guerreros. Fueron coronados con tiaras y tratados como monarcas, controlando territorios y ejércitos como auténticos señores feudales. En 800, León III coronó a Carlomagno como emperador romano. Este acto selló la alianza entre el papado y el imperio carolingio, reforzando la idea de que el papa podía otorgar legitimidad a los reyes cristianos. El siglo XI trajo conflictos. Gregorio VII se enfrentó al emperador Enrique IV en la querella de las investiduras. El emperador, humillado, tuvo que acudir descalzo a Canosa en 1077 para pedir perdón al papa. Urbano II convocó la Primera Cruzada en 1095, apelando a liberar Jerusalén del dominio musulmán. Fue un movimiento religioso y militar que cambiaría la historia de Europa, Oriente Próximo y la propia Iglesia para siempre. Inocencio III elevó el papado a su máximo esplendor. Se consideraba superior a todos los monarcas y convocó el Cuarto Concilio de Letrán, una de las asambleas más importantes de la Edad Media cristiana. Bonifacio VIII protagonizó uno de los episodios más tensos del papado medieval. Afirmó que someterse al papa era necesario para salvarse. Fue arrestado brevemente por tropas del rey de Francia, Felipe IV. Curiosamente, hubo una época conocida como Cautiverio de Aviñón, cuando 7 papas residieron en Aviñón, Francia, en lugar de Roma, entre 1309 y 1377, influidos por la política de los reyes franceses. El gran cisma de Occidente dividió a la Iglesia. Entre 1378 y 1417 hubo hasta 3 papas simultáneos, uno en Roma, otro en Aviñón y otro en Pisa. El caos se resolvió con el Concilio de Constanza. Martín V fue elegido papa en 1417, poniendo fin al cisma. Restauró la autoridad papal en Roma y trató de reconciliar una iglesia fracturada. Fue recibido como salvador por un Occidente exhausto de conflictos. Alejandro VI de la familia Borgia es uno de los papas más controvertidos. Famoso por su ambición, nepotismo y escándalos, dejó una imagen corrupta y mundana que dañó seriamente la reputación del papado renacentista. Julio II fue llamado el Papa Guerrero.
No dudó en dirigir ejércitos y expandir los estados pontificios. Además, impulsó la construcción de la actual Basílica de San Pedro y protegió a artistas como Miguel Ángel. León X, hijo de Lorenzo de Médici, fue el papa del lujo y el arte. Bajo su mandato, estalló la Reforma Protestante en 1517, cuando Lutero desafió las indulgencias papales, desencadenando una revolución religiosa. Pío V, ya en el siglo XVI, es recordado por excomulgar a la reina Isabel I de Inglaterra. Defendió la contrarreforma católica y reforzó la ortodoxia doctrinal en tiempos de enormes tensiones religiosas en Europa. En 1800 Pío VII coronó a Napoleón, aunque el emperador se puso la corona a sí mismo. Poco después, fue encarcelado por el propio Napoleón durante años, lo que muestra el frágil poder papal ante los imperios. Pío IX fue el papa que más años reinó, de 1846 a 1878. Proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción y convocó el Concilio Vaticano I, donde se definió la infalibilidad papal en materia de fe. León XIII es célebre por su encíclica Rerum Novarum, en 1891, en defensa de los derechos de los obreros. Fue el primer papa moderno en abordar los problemas sociales derivados de la industrialización europea. Pío XI y Pío XII vivieron tiempos de guerras mundiales. Pío XI firmó los pactos de Letrán en 1929, creando el Estado Vaticano. Pío XII enfrentó la Segunda Guerra Mundial en una compleja posición diplomática. Juan XXIII, apodado el Papa Bueno, convocó el Concilio Vaticano II en 1962. Revolucionó la Iglesia, actualizando su relación con el mundo moderno y abriendo las puertas a nuevos aires de diálogo y reforma. Pablo VI continuó el concilio tras la muerte de Juan XXIII. Defendió la paz, los derechos humanos y el ecumenismo. Publicó la encíclica Humanae Vitae, que generó controversia por su postura sobre la anticoncepción. Juan Pablo I fue papa solo 33 días en 1978. Su repentina muerte alimentó numerosas teorías conspirativas. Su breve y carismático pontificado lo hizo muy querido, pese a su corta permanencia en la silla de Pedro. Juan Pablo II, el papa polaco, fue uno de los más influyentes del siglo XX. Sobrevivió a un atentado, viajó incansablemente y contribuyó a la caída del comunismo en Europa del Este, especialmente en su natal Polonia. Benedicto XVI, teólogo alemán, fue el primer papa en renunciar desde Gregorio XII en 1415. Alegó falta de fuerzas, abriendo una era inédita de convivencia entre un papa reinante y otro emérito en la historia. Francisco, el actual papa, es el primero latinoamericano y jesuita. Destaca por su cercanía, sus mensajes de paz y su defensa de los pobres. Es también el primer papa en elegir el nombre de San Francisco de Asís. Entre las curiosidades papales, destaca el Concilio Cadavérico, 897, cuando se desenterró el cadáver del Papa Formoso para ser juzgado. Su cuerpo fue condenado, mutilado y arrojado al Tíber por orden del Papa Esteban VI. También existió el mito de la papisa Juana, una mujer que supuestamente se hizo pasar por hombre y llegó a ser papa en la Edad Media. Aunque considerado leyenda, fascinó a generaciones y fue temido por la Iglesia. Durante siglos, los papas usaron una tiara de 3 coronas, símbolo de su poder espiritual, terrenal y celestial. Desde Pablo VI, la tiara fue abandonada, y los papas actuales utilizan una sencilla mitra litúrgica. Desde San Pedro hasta Francisco, la historia de los papas está llena de grandeza, sombras y leyendas.
Un recorrido fascinante por las luces y oscuridades de quienes han dirigido la iglesia más antigua de la humanidad.